Dios les siga bendiciendo, mis amados hermanos. Qué bueno que están con nosotros compartiendo mi cuaderno espiritual. Estamos aprendiendo de Jesús, el Maestro, a quien podemos seguir. Por eso podemos decir, he decidido seguir a Cristo. En Juan capítulo 6, versículo 68 dice: y Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Un día estaba Jesús enseñando a Capernaum y entonces en medio de la predicación Jesús dice, hay algunos que no creen. Como pasa siempre con quienes rechazan la oferta de salvación, el asunto no era por falta de información, era por falta de fe. El Señor hizo a esos discípulos personalmente responsables de rechazarlo, no porque no pudieran entenderlo, sino porque no lo creían. Aunque seguramente a nuestro Señor Jesucristo le causó tristeza la incredulidad de esos falsos discípulos, seguramente no le tomó por sorpresa. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Incluso supo en todo tiempo quién le había de entregar: Judas Iscariote, el ejemplo supremo de un falso discípulo que no creyó. Tristemente, pero de modo predecible, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dejando a un lado cualquier pretensión de ser seguidores de Jesús, lo dejaron y se unieron a los burladores que lo negaban. Como resultado de esto, dice la palabra de Dios, muchos ya no le seguían. Él no les iba a dar lo que ellos querían. Ellos tampoco iban a recibir lo que Él les ofrecía. Entonces Jesús dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, aquí, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Jesús usó la deserción de aquellos falsos para contrastar la fe de esos 12. Como en muchas ocasiones, Simón Pedro actuó como el vocero de los 12 y su declaración nos recuerda lo que el Señor Jesucristo, la pregunta que le hizo en Mateo capítulo 16. Simón Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Aunque la multitud solo estaba dispuesta a aceptar a Jesús como una especie de segundo Moisés, a la espera de que supliera sus necesidades materiales, los 12 deberían de verlo a él como realmente era. No había otro maestro al que pudieran buscar, dijo Pedro, porque solamente Cristo tiene las palabras de vida eterna. Aún ni siquiera los 12 completamente habían creído y conocido verdaderamente a Jesús. Jesús se apresuró a señalar y dijo, uno de ustedes es un traidor. Jesús dijo, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. El diablo en medio de ellos era por supuesto Judas Iscariote. A pesar del privilegio espiritual de Judas, de ser uno de los 12, el Señor sabía que al final era el que lo iba a entregar. La afirmación de Pedro en los versículos 68 y 69 expresó dos características de los verdaderos discípulos. Primero, la fe. Hemos creído. Eso marcaba su nacimiento espiritual y su fidelidad. Señor, ¿a quién iremos? Que marca su carácter. La fe inicial de los verdaderos discípulos resulta en un compromiso continuo de la lealtad a Cristo. A diferencia de los falsos discípulos, quienes tomaron la decisión final de abandonar a Jesús, los 12, con excepción de Judas, habían hecho el compromiso permanente de seguirlo. De esta forma, Juan contrastó la diferencia marcada entre los inconstantes y los fieles. De la misma manera, la persistencia es la marca de un verdadero discípulo. Las únicas palabras de vida eterna proceden de Jesús. Solo Él es el Maestro. Por eso, yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Que el Señor les bendiga.